Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Ingeniería de Datos Avanzada. En esta ocasión abordaremos uno de los pilares más importantes dentro del ecosistema del Big Data, Hadoop y su componente de gestión de recursos YARN. A lo largo de esta sesión veremos cómo Hadoop y YARN trabajan juntos para hacer posible el procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante tareas paralelas distribuidas entre distintos nodos. También exploraremos cómo se ejecutan los programas MapReduce dentro de Yarn, entendiendo el papel que desempeñan componentes como el Resource Manager, el Node Manager y el Application Master. Esta imagen representa la arquitectura clásica Master Worker o maestro trabajador, que utiliza Hadoop para coordinar el procesamiento distribuido de datos en un clúster. Cuando hablamos de un clúster, nos referimos a un conjunto de computadoras conectadas entre sí a través de una red local de alta velocidad, cuyo objetivo es facilitar la comunicación constante y rápida entre el nodo maestro y los nodos trabajadores, reduciendo los tiempos de transferencia y asegurando la eficiencia del procesamiento. En la parte superior se encuentra el nodo maestro, cuya función es administrar, planificar y coordinar las tareas del sistema. Este nodo cuenta con una gran capacidad de cómputo y memoria. Por ejemplo, 12 núcleos y 128 GB de RAM, que le permite controlar el flujo de trabajo, asignar tareas y supervisar el estado de los demás nodos del clúster. En la parte inferior vemos los nodos trabajadores o workers encargados de ejecutar las tareas asignadas por el maestro. Cada uno de ellos posee sus propios recursos, como 8 núcleos y 64 GB de RAM, y procesa fragmentos de datos de forma paralela e independiente. Esta arquitectura permite que Hadoop divida grandes volúmenes de información en bloques más pequeños distribuidos entre los nodos, maximizando el rendimiento y garantizando tolerancia a fallos. Si un nodo falla, otro puede asumir su trabajo. Yarn es un software de gestión de recursos y planificación de tareas que forma parte del marco de trabajo Apache Hadoop. Su función principal es administrar los recursos del clúster, como CPU, memoria y almacenamiento, y asignarlos dinámicamente a las distintas aplicaciones que se ejecutan sobre Hadoop. Puede considerarse como una capa intermedia entre el sistema operativo de los nodos y las aplicaciones de procesamiento, encargada de decidir qué recursos se usan, por quién y durante cuánto tiempo. En otras palabras, Yarn actúa como el sistema operativo del clúster Hadoop, permitiendo que múltiples tareas trabajen de forma paralela, eficiente y controlada sobre los mismos recursos compartidos. Su arquitectura se organiza en 4 componentes fundamentales: Resource Manager, Node Manager, Container y Application Master. Para entender cómo funciona Hadoop a partir de su versión 2, debemos comenzar con el primer componente esencial de Yarn, el Resource Manager. Este proceso se ejecuta en el nodo maestro y tiene una visión global de todo el clúster. Sabe exactamente cuánta memoria RAM, cuántos núcleos virtuales o vCores y qué recursos hay disponibles en total. Su papel es fundamental: planifica, asigna y coordina el uso de los recursos entre las diferentes aplicaciones que se están ejecutando. En esencia, actúa como un planificador inteligente, optimizando el uso del clúster, negociando prioridades y asignando tareas a los node managers que vemos en la parte inferior de la imagen. Gracias al Resource Manager, Yarn puede distribuir la carga de trabajo de manera equilibrada y aprovechar al máximo la capacidad del clúster Hadoop. El segundo componente fundamental de Yarn es el Node Manager. Este proceso se ejecuta en cada nodo del clúster y su función principal es lanzar, supervisar y controlar los procesos que el Resource Manager le asigna. Mientras que el Resource Manager mantiene una visión global del clúster completo, cada Node Manager tiene una visión local, enfocada únicamente en los recursos de su propio nodo: cuánta memoria está en uso, cuántos núcleos están activos y qué tareas se están ejecutando. Además, el Node Manager envía constantemente información al Resource Manager sobre el estado de salud del nodo, reportando si hay errores, fallos de hardware o saturación de recursos. En conjunto, estos Node Managers permiten que el clúster Hadoop funcione de manera coordinada y estable, garantizando que las tareas asignadas por el Resource Manager se ejecuten correctamente y sin interrupciones. El tercer componente es el container o contenedor. Este representa una fracción de los recursos del clúster, definida por una cantidad específica de núcleos de CPU y memoria RAM. Podemos imaginarlo como una pequeña máquina virtual ligera creada dentro de un nodo para ejecutar una tarea específica, como un proceso mapper o reducer. Estos contenedores son asignados mediante la negociación con el Resource Manager, que decide cuántos recursos otorgar según las necesidades de cada aplicación. Una de las grandes ventajas del uso de contenedores es el aislamiento.
Cada aplicación se ejecuta en su propio entorno, sin interferir con otras y sin acceso a su memoria, archivos o directorios. Además, Yarn utiliza los contenedores para rastrear y controlar con precisión cuántos recursos están siendo utilizados en todo momento dentro del clúster. Como vemos en la imagen, varios contenedores pueden coexistir en un mismo nodo trabajador, cada uno con tamaños distintos según los recursos que requiera su tarea. Este enfoque aporta eficiencia, seguridad y control, elementos clave para el funcionamiento distribuido y escalable de Hadoop. El cuarto componente es el Application Master. Este proceso se encarga de gestionar una aplicación específica, como un programa MapReduce, y se ejecuta dentro de un contenedor. Su función principal es negociar con el Resource Manager para obtener los contenedores necesarios donde se ejecutarán las distintas tareas de la aplicación. Una vez que los contenedores son asignados, el Application Master coordina su uso y se comunica con los Node Managers para monitorear y controlar la ejecución de las tareas. Además, cumple un rol esencial en la tolerancia a fallos, ya que puede detectar errores y reprogramar tareas fallidas en nuevos contenedores o nodos. En la imagen podemos ver cómo cada cliente que envía una aplicación al clúster tiene su propio Application Master, ejecutándose en un contenedor independiente. Cada uno de estos Application Masters coordina distintos contenedores que pueden estar distribuidos en varios nodos del clúster. Asimismo, diversos contenedores pueden coexistir en un mismo nodo trabajador, cada uno con tamaños distintos según los recursos que requiera su tarea. Los contenedores que ejecutan las tareas informan periódicamente su progreso al Application Master, quien mantiene el control general del trabajo hasta que la aplicación finaliza. En resumen, el Application Master actúa como el director de orquesta de cada aplicación, asegurando que los recursos se asignen correctamente, que las tareas avancen según lo previsto y que el sistema se recupere ante cualquier fallo. Una vez que nuestro programa de MapReduce está escrito, surge una pregunta importante. ¿Cómo se ejecuta realmente dentro del ecosistema Hadoop? Es aquí donde entra en juego Yarn, el sistema encargado de gestionar los recursos y coordinar la ejecución de los trabajos MapReduce dentro del clúster. A continuación veremos cómo MapReduce se ejecuta sobre Yarn paso a paso para entender cómo se gestionan las tareas y los recursos durante el procesamiento distribuido. Una vez que hemos escrito nuestro programa de MapReduce, estamos listos para ejecutarlo en Hadoop. Es importante recordar que no necesariamente tiene que ser una aplicación Java desarrollada específicamente para Hadoop. El framework Yarn permite ejecutar distintos tipos de aplicaciones distribuidas. Al momento de lanzar la aplicación, el usuario puede indicar cuántos mappers o contenedores se utilizarán, así como la cantidad de memoria que requiere cada uno. En este contexto, cada aplicación se conoce como un job, es decir, un trabajo que será procesado dentro del clúster. Para ejecutar el job, un cliente, normalmente ubicado en un nodo cliente, envía la solicitud al Resource Manager, que se encuentra en el nodo maestro. El Resource Manager es el punto de entrada y comunicación principal entre el usuario y el clúster. Cada job está compuesto por una o más tareas, y el Resource Manager debe verificar la disponibilidad de recursos antes de permitir su ejecución. Si el clúster tiene capacidad suficiente, el trabajo se lanza; de lo contrario, el job se coloca en cola hasta que haya recursos disponibles. Gracias a esta gestión, Yarn puede ejecutar varios trabajos en paralelo, optimizando el uso de los recursos del clúster y permitiendo que diferentes aplicaciones se ejecuten de forma coordinada. Después de recibir el trabajo desde el cliente, el Resource Manager verifica el estado general del clúster, revisando qué recursos están disponibles en los nodos. A continuación, el Resource Manager negocia con los Node Managers para encontrar un contenedor disponible en alguno de los Worker Nodes. Una vez que se concede un contenedor, el Application Master se lanza dentro de él. Este proceso, el Application Master, será el encargado de coordinar la ejecución del job que el usuario envió. Es importante notar que el Application Master no se ejecuta en el nodo maestro, sino en un Worker Node. ¿Por qué sucede esto? Porque en un clúster pueden existir múltiples trabajos ejecutándose de manera simultánea. Y si todos los application masters se alojaran en el nodo maestro, este podría sobrecargarse o fallar, afectando a todo el sistema. En cambio, al distribuirlos en los worker nodes, Yarn equilibra la carga, mejora la tolerancia a fallos y mantiene la estabilidad del clúster mientras gestiona varios trabajos al mismo tiempo. Una vez que el Application Master está en ejecución dentro de un contenedor, su siguiente paso es solicitar nuevos contenedores al Resource Manager para ejecutar las distintas tareas que conforman el trabajo MapReduce. Estas tareas o tasks representan el verdadero procesamiento de los datos.
El Resource Manager evalúa la disponibilidad de recursos en el clúster y asigna los contenedores necesarios en los distintos Worker Nodes. En cada nodo, el Node Manager administra los contenedores asignados y lanza las tareas correspondientes. Aunque varios contenedores pueden ejecutarse en el mismo nodo, lo más común es distribuir la carga entre distintos nodos, aprovechando la localidad de los datos para reducir el tráfico de red y mejorar el rendimiento. Durante la ejecución, las tareas se comunican directamente con el Application Master informando su estado y progreso, mientras éste supervisa que todo el trabajo se complete correctamente. De esta forma, Yarn coordina de manera eficiente la asignación de recursos y la ejecución paralela de tareas en todo el clúster. En esta etapa, todas las tareas del trabajo se ejecutan dentro de contenedores, los cuales fueron asignados previamente por el Resource Manager. Cada contenedor puede ejecutar múltiples tareas procesando diferentes particiones de datos dentro del mismo nodo. Una vez que las tareas finalizan su ejecución, los contenedores son liberados automáticamente y sus recursos, como CPU y memoria, vuelven a estar disponibles para otros trabajos en el clúster. Cuando todas las tareas del job han sido completadas, el Application Master también finaliza su proceso. En ese momento, el último contenedor que lo alojaba es desalojado del clúster, cerrando oficialmente la ejecución del trabajo. Finalmente, la aplicación cliente que inició el proceso termina su ejecución, completando todo el ciclo del modelo MapReduce sobre Yarn. De esta forma, Yarn garantiza que los recursos se utilicen solo el tiempo necesario y que el clúster quede disponible para nuevas tareas o trabajos, manteniendo la eficiencia y estabilidad del sistema. Podemos entender el ecosistema Hadoop observando las diferentes etapas que intervienen en el manejo de grandes volúmenes de datos. En la primera fase de ingesta de datos, herramientas como Flume y Scoop se encargan de recibir la información desde diversas fuentes, ya sean bases de datos, sensores o aplicaciones, y transferirla hacia el sistema de almacenamiento. Luego, en la segunda fase, los datos se almacenan de manera distribuida utilizando HDFS o HBASE, garantizando tolerancia a fallos y escalabilidad dentro del clúster. En la tercera etapa de procesamiento y análisis, frameworks como Pig y Hive se conectan con MapReduce para realizar procesamiento paralelo de los datos, transformándolos y extrayendo información de valor. Finalmente, en la fase de acceso a los datos, herramientas como Impala y Jue permiten consultar, visualizar y acceder a los resultados finales, facilitando el análisis por parte de los usuarios o las aplicaciones de negocio. En conjunto, estas etapas muestran cómo el ecosistema Hadoop integra distintas herramientas para gestionar todo el ciclo de vida de los datos, desde su captura hasta su análisis y consumo final.